Continúa edición online del Festival Internacional Jazz Plaza 2021. Crean cátedra de música popular en la Escuela Nacional de Música, uno de los acuerdos del 9º Congreso de la UNIAC. Y convocan al Premio Literario de la Ciudad de Camagüey como parte de las celebraciones por el aniversario 507 de esa orbe. Saludos desde La Habana, es jueves 21 de enero de 2021 y abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Con el propósito de no perder la esencia del evento, la edición online del 36º Festival Internacional Jazz Plaza propicia el intercambio entre músicos, estudiantes y aficionados. El programa de actividades incluye visitas a las principales escuelas de música de la capital y varias presentaciones a través de las plataformas digitales. Como en cada emisión de esta semana, un equipo de nuestro noticiero dialogó con algunos protagonistas de esas jornadas. El Festival Internacional Jazz Plaza es un evento musical que se realiza anualmente en Cuba y que convoca a los más importantes nombres del género y sirve de plataforma de lanzamiento a los nuevos talentos. Vamos a estar presentando diferentes proyectos, uno de ellos es mi trío, un trío que tengo, que recientemente grabé un disco llamado Universo de Identidades. Bueno, y esperamos podérselos mostrar al público. Se grabó el año pasado en el Teatro Martí, hicimos un concierto ahí precioso y se logró hacer un DVD con un equipo espectacular bajo la dirección de Andy Ruiz. Estaremos el viernes 22 de 5 a 6 de la tarde, un programa especial por el Festival de Jazz en todas las redes sociales. Vamos a transmitir un par de videoclips que hice que tienen que ver con este segundo disco mío llamado Capitalia. Será a partir de las 5 de la tarde, imagino que estará mezclado con otros jazzistas de nuestro país. Y bueno, estaremos proponiendo el tema Capitalia y un tema llamado Cuando ya no estés. Ya ofrecimos al festival el disco Juntos Otra Vez, que es un DVD que se grabó en la Sala Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado. Aquello parece un castillo de príncipes y princesas, precioso, con un sonido maravilloso. El sonido es de Daniel Legón, la imagen es de José Manuel García, toda la producción audiovisual, la dirección audiovisual. Y los músicos invitados están Alejandro Falcón, Charly Gaitán, Rodrigo García Meneiro, está la banda mía, Aire de Concierto, Víctor Goins, Bernard Escabela y Sergio Jiménez, que en el saxofón también nos apoyó. O sea, realmente es un material que es continuidad del que hicimos en el 2017. Mañana viernes continuaremos ofreciendo detalles de esta gran fiesta del jazz en Cuba. Elin Drix, Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publica en las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos en el portal de la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que la serie televisiva Rompiendo el Silencio, dirigida por Rolando Chon, regresará a la parrilla de Cubavisión próximamente con nuevos episodios llenos de conflictos relacionados con la violencia de género. A las 9 historias contadas en la primera temporada se sumarán ahora otras 11 que no solo lograrán impactar en el público, sino además revelará circunstancias que se pueden verificar en la vida real, dijo el director. A través del portal de Prensa Latina conocimos que las regiones italianas con menos casos de COVID-19 abrieron sus museos y zonas arqueológicas al público, entre ellas la Galería de los Oficios de Florencia, cerrada durante 77 días, informaron hoy funcionarios de cultura. El espacio, la pinacoteca más significativa del país europeo, exhibió vía online durante el confinamiento obras de artistas como Rafael, Caravaggio, Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. El lunes último reabrió también el área arqueológicas de Pompeya y los turistas se recorrieron las calles de esa ciudad conservada tras la erupción de un volcán en el año 79 después de nuestra era.
Y terminamos en la página digital del diario Granma, que publica que a partir de este 2021 la Escuela Nacional de Música contará con una cátedra de música popular dirigida por el saxofonista Gianni Abreu Morcante, quien contará con un equipo integrado por los percusionistas Enrique Pla, José Julián Morejón y Enrique Lazaga, los pianistas Emilio Morales y Alejandro Falcón, el bajista José Hermida, el clarinetista Alejandro Calzadilla y el contrabajista brasileño Fabricio Pereira. La nueva cátedra, planteamiento reiterado durante el proceso del 9º Congreso de la UNIAC, viene a llenar un vacío de muchos años. Y con un fragmento de un momento musical de Gianni Abreu y Alejandro Falcón ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para hacer una pausa en nuestra emisión. Yo les recomiendo que se quede con nosotros. Al regreso estaremos hablando de literatura. El Teatro Cubano, 152 años de los sucesos del Teatro Villanueva. Hola, soy Rachel Pastor y quiero desearles un feliz día del teatro a todos los teatristas de Cuba, a todas las personas que aman el teatro. Son momentos muy difíciles, pero sé que vamos a encontrar el camino de regreso al teatro. Una vez más, felicidades. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey, de conjunto con el Sectorial Municipal de Cultura y la Casa de Cultura Ignacio Agramonte, convocan al Premio Literario de la Ciudad Silvestre de Balboa por el aniversario 507 de fundada la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Dotada de singulares atributos históricos, culturales y arquitectónicos, Camagüey festeja el 2 de febrero su cumpleaños 507 de fundada. Por esa razón, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, junto al Sectorial Municipal de Cultura y la Casa de Cultura Ignacio Agramonte, convocan al Premio Literario de la Ciudad Silvestre de Balboa. Este año se convoca la especialidad de teatro. Teatro de toda índole, sea para niños, sea para adultos, y pueden concursar todas las personas que escriban teatro, sean miembros del HS, sean miembros de la UNIAC, sean miembros de algún taller literario, o no sean miembros de ninguna parte, pero escriban teatro y consideren que pueden ganarse un premio. Y es importante, el jurado estará integrado por escritores reconocidos del arte teatral, tanto de la provincia como fuera de ella. Los trabajos serán recibidos en la calle Maceo número 7 Altos, en el Centro Histórico, o en la dirección electrónica director.editorial@ppríncipe.cul.cu hasta el 30 de enero. Un jurado integrado por escritores reconocidos evaluará las obras. El Premio Literario de la Ciudad Silvestre de Balboa será una de las propuestas por el aniversario 507 de fundada la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe, una manera de estimular la creación literaria. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. De literatura y escritores premiados en certámenes nacionales continuamos hablando en esta emisión. La periodista Magda Rezic dialogará en su segmento de entrevistas en primera persona con un destacado poeta y narrador. En primera persona recibimos hoy a uno de los escritores cubanos contemporáneos más respetados por la crítica y por los miembros del gremio, que cuenta con un público lector que le sigue, sobre todo en sus textos narrativos, al encontrar en ellos revelaciones y claves para reconocernos en la vida contemporánea cubana, y también su poesía, que ganó desde el primer momento no solo el reconocimiento y la publicación inmediata, sino también la valoración por parte de aquellos que reconocen en su lírica también una expresión de la reflexión sobre lo que somos las cubanas y los cubanos. Es además el presidente de la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y doy la bienvenida con mucho placer a nuestro noticiero cultural, a Alberto Marrero. Buenas, y un placer nuevamente contar con la presencia de Marrero aquí, sobre todo porque pensamos en que es un escritor
que no para de encontrar en la realidad estímulo para la creación. La realidad más inmediata, la vida cotidiana. Sé que hasta cuando estamos en una reunión, Alberto Marrero toma notas para su próxima novela, para su próximo texto, en fin, que toda su narrativa y su poesía está muy volcada a la realidad. Cuando Marrero reflexiona sobre el objetivo de un escritor y esa relación tan personal que él tiene con el entorno, ¿en qué elementos dice que se funda su escritura? Es una pregunta aparentemente fácil de responder, sin embargo, resulta difícil poder profundizar en todo eso que tú me acabas de explicar en breves minutos. Pero yo te podría decir así que más que todo de esa realidad me interesa la conducta, la reacción, los sentimientos del hombre en ese contexto, en esa realidad. La condición humana, para mí es lo más esencial, más que la descripción de esa realidad, sino el hombre en ese contexto, en esa realidad. Y todo aquello que lo motiva y lo conmueve. La poesía tiene una expresión y la narrativa otra. ¿Cuáles son las diferencias que hay esencialmente, Marrero, entre ambos lenguajes? También es una pregunta difícil. También es una pregunta difícil, toda vez que sobre eso hay muchos criterios. Son dos lenguajes diferentes, indudablemente. Pero para mí, un fin común, el ser humano. Ya sea con las armas de la poesía, con la síntesis, con la asociación, con los elementos típicos de la expresión poética y la narrativa con los elementos, los recursos, las armas propias de la narración. Son dos, digamos, géneros, si se puede hablar de género en este sentido, con sus diferencias, pero para mí un fin común, el hombre, el ser humano. Marrero, recientemente hemos vivido el anuncio de que una nueva novela de Alberto Marrero está por presentarse al público. La situación de la pandemia y el recogimiento que debemos vivir ha impedido que esa presentación se produzca, pero no deja de ser noticia esa nueva entrega para el público lector. Empecemos por su título y lo que nos sugiere. Ya. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que no es que es una nueva novela, es mi primera novela. Realmente hay una segunda ya, publicada, pero esta es mi primera novela. Esta es con la novela con la que ganó el premio Alejo Carpentier en el año 2019 y que acaba de ser publicada por la editorial Letras Cubanas y que pronto podremos presentarla al público. ¿Cómo se llama esa novela? La novela se titula Agua de Paraíso. Es una metáfora. Es una metáfora. Es una metáfora. Aunque un agua muy real, en el sentido de que no voy a develar el secreto del título, porque yo soy un devoto de los títulos. Sin el título yo no puedo escribir nada. Yo escribo a partir de títulos, porque en el título se esconde la esencia de la narrativa. De lo que yo voy a narrar, incluso del poema también. Eso ya alguna vez me lo habías comentado, no delante de las cámaras, sino en otro entorno. Y sí sabía de la existencia de esta segunda novela. El camino de las dos novelas, ¿cuál es desde el punto de vista temático? Bueno, son dos novelas diferentes, aunque hay un punto donde se cortan. Son dos novelas diferentes. La primera es una novela, digamos, que se desarrolla aquí en Cuba la mayoría del tiempo. Es una historia truculenta de amor, contextualizada en todos los momentos históricos que hemos vivido, desde el 1 de enero del 59, cuando comienza la novela, hasta el final, con saltos al pasado. La segunda es una novela histórica, digamos, policial. Es una novela policial porque toca y comienza en el siglo XIX, a finales del siglo XIX,
hasta los años finales de los años 30. Es una novela donde se mezclan personajes reales con personajes de ficción, personajes históricos con personajes de ficción, pero en esencia es una novela policial, un experimento que hice y que vamos a ver cuando el público lector la lea. Bueno, pues estas son las dos nuevas revelaciones. Digamos, la novela que ya la imprenta la sacó y estamos esperando porque se pueda producir la presentación. Esta otra, y debe haber una por ahí en camino, concibiéndose ya, de seguro. Una segunda parte o una continuación de esta segunda. De esta segunda novela policial. Que va muy bien avanzado, que bueno, ya se desarrolló en los años 40 en Cuba. Bueno, pues estaremos esperando a Alberto Marrero, a sus nuevas entregas, y por supuesto que en el Noticiero Cultural les contaremos sobre lo que este hombre que se ha acercado a la literatura desde su hondo conocimiento de la historia y la pedagogía nos puede contar, decir y hablar sobre nosotros mismos y nuestra historia. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Le propongo ahora hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para compartir las opiniones que han llegado a nuestra redacción acerca del tema que debatimos esta semana, la UNIAC en el año de su aniversario 60. Hola familia, esto es una pandemia que está atacando al mundo entero y los cubanos no estamos exentos de ella. Por eso les propongo que se cuiden, que cuiden a su familia, que cuiden a sus vecinos, que escuchen a las autoridades, que son las que están de verdad capacitadas para decirnos la verdad de lo que está pasando. En vez de estarnos saludando con los puños, con los codos, a veces los abrazos o los besos, vamos a tocarnos el corazón y decirnos te amo. Solo con eso, con ese gesto, ya tenemos, pienso yo. Lo decía antes de la pausa, revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana a través de nuestras direcciones electrónicas sobre la labor de la UNIAC y sus desafíos de cara a la celebración de su aniversario 60 este año. Claudia Ginette Villamarín, quien escribe a nuestra sección Contrapunteo desde la provincia de Pinar del Río, nos dice: a pesar de sus 60 años, la UNIAC es una organización renovada. En los reportajes he visto muchas caras jóvenes, lo que significa que hay una visión del futuro. Creo que el principal rol de la UNIAC lo planteó el propio comandante en jefe en un encuentro con los intelectuales de esa organización en medio del periodo especial. Lo primero que hay que salvar es la cultura. Esa es la garantía de la supervivencia de un proyecto social como el nuestro. Otra televidente, Rosa Pereira, envía su mensaje desde Cojímar. Ella escribe: una vez más se han cerrado los espacios culturales presenciales por el rebrote de la COVID-19, pero eso no significa que deba haber un apagón cultural. La UNIAC tiene la responsabilidad de mantener vivos muchos procesos de pensamiento, análisis y debate de temas esenciales de la cultura cubana, y gracias a las bondades de la tecnología es posible propiciar ese diálogo. Creo que a la UNIAC le corresponde repensarse constantemente para poder marchar con los tiempos. Gonzalo Rubio nos escribe desde Marianao, les comparto un fragmento de su mensaje. La sección de la UNIAC que se ocupa del urbanismo y del patrimonio arquitectónico de los espacios públicos de los barrios de la capital no debe aminorar sus tareas. Reconozco lo difícil de estas tareas porque en los gobiernos locales hay resistencia e incomprensión hacia estas y el carácter estratégico y sostenible del asunto. Precisamente por esta complejidad pienso que todas las secciones de la UNIAC deben aportar esfuerzos con las manifestaciones artísticas que atienden, concluye Gonzalo. Desde la provincia de Ciego de Ávila nos escribe Madeline Manzano, les leo igualmente su mensaje. Me pareció muy interesante lo que comentó en el Noticiero Cultural el periodista Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNIAC. Ese diálogo intergeneracional es vital en los tiempos que corren. A veces me da la impresión de que a muchos jóvenes artistas no les interesa la idea del gremio, la necesidad de actuar como grupo, de discutir los problemas con responsabilidad y sentido común. Ya sé que existe la HS, pero la UNIAC tiene que ser un espacio de confluencia.
A nuestro correo electrónico escribió también Gabriel Díaz López. De su extensa reflexión que entregaremos, por supuesto, a la presidencia de la UNIAC, seleccionamos un fragmento que les leo. Dice él: conozco la UNIAC porque soy asiduo a las tertulias literarias en la casa de mi provincia, un espacio donde se respira cultura y excelencia. Pero he escuchado en estos días otras vertientes de su trabajo a partir de la labor de sus comisiones permanentes. Me parece que ese aspecto debería ser más divulgado, en tanto se han tratado temas de mucha sensibilidad para nuestra sociedad, como la educación, el trabajo cultural en la comunidad, la lucha contra el racismo, la violencia contra las mujeres, las industrias culturales o la formación en la enseñanza artística, entre otras. Por otro lado, he escuchado hablar una y otra vez del seguimiento que se le da a los acuerdos y planteamientos del 9º Congreso. Yo seguí, como casi todo nuestro pueblo, ese encuentro en el que el presidente Díaz-Canel hizo una formidable intervención. A mí me gustaría saber qué ha pasado con las empresas de la música, que es un tema álgido, criticado por el propio presidente del país y muy discutido en ese cónclave. También me gustaría saber cuánto se ha avanzado en fomentar espacios para la crítica en nuestros medios, si se han atendido las sugerencias de los intelectuales para mejorar los planes de estudio de la historia y la literatura en nuestro sistema educacional, o si se ha avanzado en estructurar una oferta cultural coherente para el turismo. Sé que la solución de esos temas no depende solo de la UNIAC, sino de distintas instituciones del Estado, de la cultura y de otros ministerios, pero sería importante que se explicara al público sus resultados, porque Fidel nos acostumbró a que los temas de la cultura y las reflexiones de los intelectuales siempre son también de interés para todo nuestro pueblo, porque aportan a la sociedad en que vivimos, concluye así Gabriel. Hasta aquí algunos mensajes que nos han llegado a nuestras direcciones electrónicas. Mañana mi colega Iris Norido ofrecerá la opinión editorial de este noticiero sobre el tema la UNIAC en el año de su aniversario 60. Y como cada jueves, al cierre de esta emisión, les ofrecemos una nueva entrega de la serie Contemporáneos, en la que nos acercamos a la obra de integrantes de nuestra más emblemática compañía de danza moderna, Danza Contemporánea de Cuba. Hoy el maestro Joerlis Brunet habla acerca de las particularidades de la técnica cubana de la danza moderna. Sí se puede hablar de una escuela cubana de danza. ¿Por qué se puede hablar de una escuela cubana de danza? Porque sí hemos creado en Cuba una técnica muy rica, millonaria, porque yo puedo decir, yo lo digo así, me atrevo a decirlo, la técnica de danza moderna cubana es millonaria por la cantidad de emociones, por la cantidad de sensaciones que da, por la mezcla de cantidades de técnicas que tiene, que hemos utilizado, que han utilizado nuestros maestros, porque la técnica se basa en Graham, sí, se basa en Graham, pero se basa mucho en la cultura cubana. ¿Qué cosa es cultura? Folclor, comida, manera de proyectarse, naturaleza, Cuba. Cuba es una cultura. Vaya, todas con el pollo. Sí digo que es una técnica, ¿por qué? Porque desarrolla, crea, fortalece, hace bailarines. Y además de que hace bailarines, crea, lo hace con un sello. Tienen un sello, tienen una manera de proyectarse, tienen una manera diferente de hacer y además homogéneo, ¿no? Es una sola técnica, se mueve diferente, pero estamos haciendo el mismo ejercicio, técnica cubana. Podemos hacer Graham, pero estamos haciendo Graham a lo cubano, con otro sabor, con otra cosa del cubano. Danza contemporánea de Cuba tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la madre de la danza en Cuba. En estos salones fueron donde se creó esa técnica, donde se estudió. Fue aquí. Entonces, como ya podemos decir que tenemos una escuela cubana de técnica de danza moderna,
cubana, valga la redundancia, tenemos la responsabilidad de mantener ese legado en la escuela, aunque aquí se haga un poquito diferente. Cada cual tiene su historia, cada cual tiene su librito, cada cual tiene su manera de dar clase. Y eso es lo que hace que todo eso se una y haga, cuando tú abres un abanico, que se abra todo ese diapasón. Pero la responsabilidad sí la tiene Danza Contemporánea de Cuba de mantener la técnica de danza moderna cubana. ¡Vamos! Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la edición 36 del Festival Internacional Jazz Plaza 2021. Le pusimos al tanto sobre la creación de la Cátedra de Música Popular en la Escuela Nacional de Música, reclamo del 9º Congreso de la UNIAC. Y le ofrecimos detalles de la convocatoria al Premio Literario de la Ciudad Silvestre de Balboa por el aniversario 507 de Camagüey. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.